se adelantó al TUI 4. Antes de dar inicio a esta conferencia y dejarlos con el profesor José María de Viana, coordinador académico del programa, queremos recordar, por favor, mantener sus micrófonos cerrados, apagados, y al final de la conferencia pueden hacer sus preguntas por el chat o levantar la mano y les damos como acceso al micrófono para conversar con nuestro conferencista de hoy. Bienvenidos nuevamente y muchas gracias, profesor de Viana. Gracias a ustedes. Tú nos dices cuándo comenzamos, Eri. Sí, profe, ya puede hacer la introducción, ya comenté. Oye, muy buenas tardes a todos y agradecidos por su presencia. Hoy tenemos un tema muy especial y es hablar de una historia que es muy poco conocida, la razón por la cual le pedí al ingeniero Bauzón que tuviéramos una conversación con ustedes, es precisamente porque esta es una historia muy poco conocida. En los últimos 20 años, el acueducto de Caracas ha dependido fundamentalmente de una fuente del río Tuy, que es la más importante. El segundo embalse del sistema de aprovechamiento de Caracas es el embalse de Taguasa. Sin embargo, ese embalse debía, de acuerdo a los planes de ingeniería hechos en el tiempo, pues desde los años 60, eso estaba en los planes, debía incorporarse conjunto con el embalse del Cuira a través del llamado TUI 4. Sin embargo, en los años 90, estando nosotros en Hidrocapital, surge una solución de ingeniería que no sale de los gabinetes de diseño, sino que sale de los operadores. Precisamente la idea es bastante original y significa que una vez construido el embalse de Taguasa, ante la urgencia de dar una fuente firme que añada capacidad de envío de agua a la ciudad, surgió el problema de cómo conectábamos Taguasa al sistema de Caracas antes que existiera la estación de bombeo en construcción. Y detrás de eso hubo una enorme intuición, pues hoy, 25 años después, el TUI 4 no está construido y si eso hubiese sido de esa manera, Taguasa no estaría durante estos 20 años dándole agua a Caracas. Queremos presentarlo como una información poco conocida. En segundo lugar, como yo digo, es una solución de ingeniería hecha en el campo por los operadores. En tercer lugar, demostró una capacidad de ejecución ejemplar porque pudo construir una cantidad de obra importante. En el caso concreto, hay una tubería de 2 metros de diámetro y 27 kilómetros que se construyó para unirlo en tiempo récord, pero además en una época de muy escasos recursos. El día que se inaugure Taguasa, el barril de Brent está en $12 por barril. Eso quiere decir que era un momento de extremada restricción fiscal y una parte de los recursos vinieron efectivamente de la tarifa que cobramos a los vecinos de la Gran Caracas. Yo sin más quiero agradecerle al ingeniero Bauzón que va a comentarnos este caso y invitarlos a ustedes a que hagan las preguntas necesarias después. Muchas gracias. Bienvenido, Norberto. Muchas gracias, José María. Bueno, por ubicarnos en el tiempo, en el año 95 estamos dirigiendo Hidrocapital. José María era el presidente de Hidrocapital. Yo era vicepresidente de operaciones. Y bueno, era el verano del año 95, un verano de una sequía extrema, donde, bueno, nos tenía contra la pared la incapacidad de la fuente. Teníamos lagartijo vacío, teníamos la toma con muy poca agua y teníamos a Taguasita prácticamente parada. Es decir, estamos dependiendo de Camatagua solamente. Y bueno, esa necesidad nos dio vamos a decir eso, unas luces, unas inquietudes, y de allí nació esta obra que durante 25 años le ha dado, un poquito menos, le ha dado agua, unos 4.000 litros por segundo a la ciudad adicional. Primero, vamos a ver la lámina esta general del acueducto de Caracas, que es una lámina muy conocida,
para entender dónde está Taguasa, ubicarnos con Taguasa y después le continúo con el relato, ¿no? Adelante, Jaden. Bueno, todo el mundo sabe que tenemos un sistema TUI 1, el primero que se hizo en los años 50, formado por una adopción de 48 pulgadas y cuatro y una quinta estación de bombeo, que es la intermedia, pero sus 4 estaciones principales que llevan al agua a la mariposa. Y bueno, de allí, a través de la planta de la mariposa, se entrega a la ciudad, en el mejor de los casos, 4.000 litros por segundo. Después, en la década de los años 60, adelante, en la década de los años 60, se construye el sistema TUI 2, que es la obra cumbre del cuatricentenario de la ciudad de Caracas. En el año 67 se inaugura. Y bueno, trae agua de Lagartijo y del río Tuy a la ciudad, pero por el otro extremo, digamos, por el extremo este de la ciudad, con 5 estaciones de bombeo principales, una no en la línea, pero que abastece el embalse La Pereza, y bueno, y era capaz de enviar 7.200 litros por segundo a la ciudad. Después, a finales de los 80, empezamos a traer agua directa del embalse Camatagua a la ciudad. Al principio este sistema se llamaba Camatui, porque lo que hacía era traer el agua del embalse Camatagua y la descargaba en el río Tuy, y ahí en la toma San Antonio se pasaba hacia el 1, hacia el 2, y se traía a Caracas. Pero se construyó el tramo entre la planta de Cajuarito y los Morochos de Aruta, los estanques Morochos de Aruta, y entonces se llevó agua directa a la ciudad con una capacidad que en este momento debería estar en el orden de los 9.000 litros por segundo. Bueno, después de esto, adelante ya, comenzó toda esta historia de Taguasa con su conexión a Taguasita. Eso que vieron de últimos allí, ese tubo recto que está ahí, que en la realidad tiene unas cuantas curvitas, pero esa conexión y ese embalse de último que está allí es el motivo principal de esta conferencia, ¿no? Bueno, se supone que después venía el TUI 4 con su embalse Cuira, pero hasta la fecha esto no ha sido posible. Entonces, ese señor que está ahí, que se llama Taguasa, que es el que nos ha motivado esta conferencia, muy, vamos a decirlo así, muy apegada a esa época donde la ingeniería era muy venezolana y además tenía mucho dinamismo y mucho empuje, porque los operadores pues éramos los necesitados y teníamos que movernos para sobrevivir. Adelante. ¿Ya? Bueno, se comienza aquí este relato, que es un relato más en ingeniería, un relato humano de cómo nace esto en ese año 95, en medio de esa sequía tremenda. Empezamos a preguntarnos bueno, ¿qué podemos hacer? Tenemos el cuello de botella del sistema, son las fuentes. No teníamos cómo enviar a la ciudad toda la capacidad de bombeo instalada. Y bueno, en uno de esos trasnochos, revisando qué podíamos hacer, pues empecé a preguntarme qué costa tendría el embalse de Taguasa. Y revisando, pues me doy cuenta que el sitio donde está Taguasa, pues ese terreno es más o menos la costa 60, está por allá abajo en Aragüita, y digamos, el otro sitio de conexión era el embalse de Taguasita, donde ya teníamos instalada una capacidad de bombeo de 4.000 litros por segundo, pero no teníamos agua para que ese sistema funcionara. Entonces, revisando la cosa, mandando a pedir unos planos y revisando cuál era la cota final del embalse de Taguasa, pues nos damos cuenta que ese embalse iba a tener sus aguas normales, la cota 142, y Taguasita está en la cota 96. Bueno, digamos, ese descubrimiento de repente
nos puso a pensar que, bueno, teníamos, la única fuente cercana que teníamos era Taguasa, y esa posibilidad de que ese embalse quedara por encima de Taguasita, pues no lo habíamos visto. Las vimos en medio de ese momento de sequía donde estábamos volteando para todos lados para ver qué podíamos hacer. Bueno, después, entonces, que vimos esa posibilidad, empezamos a pensar cómo hacemos para cruzar esa montaña de Guatopo. Una está de un lado de Guatopo y la otra está del otro lado. Y ese es el perfil más o menos de línea recta que existía entre ese embalse futuro, que en ese momento estaba en las obras, las primeras obras de construcción de la presa en sí, del cuerpo presa. No había manera posible de llegar a Taguasita, aunque Taguasita estuviera por debajo del embalse cuando estuviera lleno, porque, bueno, esa zona agreste no nos lo iba a permitir. Pero estudiando el relieve y las posibles formas de pasarlo, nos dimos cuenta de algo, que es que el río Tuy pasa por el lado de Taguasita y lógicamente pues baja por gravedad en una pendiente más o menos homogénea y llega hasta el puente Aragüita. Y en ese puente Aragüita pues ahí estamos en la cota 60 o 65 aproximadamente. Entonces cuando vimos estas dos cosas juntas, que el embalse queda unos 50 metros, digamos, el nivel de aguas normales, por encima de la estación de bombeo, y que había una posible ruta, todavía en ese momento no sabíamos si era posible. Bueno, pues dijimos, bueno, vamos a revisar esta solución. Nos llamamos, José María me recibe en la oficina y le digo, mira, creo que hay una posibilidad de que pasemos agua por gravedad de Taguasa a Taguasita. Ajá, ¿cómo hacemos? Bueno, vamos a empezar a revisar esto. Discutimos las ideas preliminares y decidimos llamar al ingeniero Iván Bracho, un amigo nuestro que era como él mismo decía, un verdugo que no comía cuento para hacer las cosas lo más rápido posible y lo mejor posible. Lo llamamos y le dijimos, mira Iván, tenemos esta idea. Entonces nos dijo, bueno, pero, ajá, y ese embalse, ¿cuándo lo vamos a terminar? No te preocupes. El asunto es ver si podemos traer agua del embalse aquí. Tenemos la cuota 140 y pico por este lado, tenemos la cuota 96 por este lado. Ajá, ¿y cómo vamos a pasar esa montaña? Le digo, bueno, la idea es que vamos a pasar pegado al río Tuy. Aquí vamos a hacer algo, una paradoja de la hidráulica. Por un lado, un agua bajando por gravedad y por otro lado, un agua subiendo por gravedad, entre comillas, ambos vecinos. Bueno, con esa idea, Iván se fue y nos dijo que regresara al día siguiente. No aguantó. Se vino como a las 4 de la tarde y nos dijo, mira, ya calculé y podemos meter 5.500 litros si metemos un tubo de 66 pulgadas. Bueno, ese fue el inicio de esta idea, que luego tuvimos que acudir y ahí pasa la siguiente lámina, por favor. Este es el perfil del río Tuy, mejor dicho, cercano al río Tuy, pero siempre en la parte derecha tenemos a Taguasa, en la parte izquierda es donde vamos a llegar. Ahí ven el punto más bajo que es el río Tuy. Bueno, por este perfil, por supuesto, cortando todos estos puntos que se ven ahí, estos picos, pues hicimos la ruta. Luego que teníamos esto ya definido, nos tocó una tarea muy importante y ya integrado un grupo de ingenieros que comenzaron a motivar por esta solución. Preparamos una excursión, por así decirlo, una revisión de esta línea, porque queríamos caminar la línea a ver si era posible lo que estábamos hablando. Y bueno, conseguimos un señor, José Humberto González, un poblador de Aragüita, que nos ayudó muchísimo en esto, y nos dijo que efectivamente había una pica que era la pica real, que llegaba hasta Santa Lucía. Y también nos dijo que cuando llegáramos al afluente de la margen izquierda más grande, allí es donde iba a comenzar todo un problema por el ascenso. Entonces,
pues hicimos un grupo. Ese grupo estuvo integrado por el doctor Pedro Arnal. Para ese momento tenía 69 años, el doctor Eduardo Bello, 68, Carlos Arriaga, Galaví. Después vamos a hacer unos apuntes sobre Carlos Arriaga muy importante, que tenía 62, más bueno, un ingeniero que era homónimo, por cierto, del beato José Gregorio Hernández, Carlos Gallego y mi persona, más 3 guías que estaban en ese grupo. Bueno, allí iniciamos nuestro recorrido caminando desde el puente de Aragüita, el puente sobre el río Tuy, y como nos había anunciado el guía, hasta Urapal, que es ese afluente de la margen izquierda, la cosa era más o menos sencilla. Cuando llegamos a Urapal, ahí recordé lo que me dijo José Humberto. Me dijo, mira, hay un pegue, como dicen por allá, hay un pegue pasando Urapal, y el pegue era un risco, pues una zona muy dura, un suelo muy duro, muy escarpado, que no permitía que pasáramos entre el río y, digamos, y el terreno. Allí la cosa era totalmente vertical y había que buscar una solución de ingeniería. Bueno, pues esa solución de ingeniería se centró básicamente en cómo pasar ese punto tan álgido de la aducción. Bueno, llegamos ahí como a golpe de mediodía. Ya los viejitos, sobre todo Pedro, empezó a sentir, ¿cómo se llama?, el impacto de aquel recorrido. Estábamos hablando que son unos 18 kilómetros que caminamos. Y digamos, en unos minutos que estuvimos parados sobre ese risco ahí, pues Pedro empezó a echarse unos urgentes, una cosa para poder seguir caminando. Y ya uno de los guías me empezó a decir, miren, aquí hay que llegar de día, yo, al otro lado. Y así continuamos hasta que nos retrasamos, porque ya Pedro no podía casi caminar. Hizo un esfuerzo gigantesco por recorrer toda la ruta. Le dijimos, Pedro, ¿te quieres volver a la mitad? Ni de casualidad. Nadie se quería perder esa primicia de recorrer esa ruta. Y bueno, continuamos. Y más adelante, pues ante la tardanza, ya el guía me amenazó, me dijo, mire, si usted va capitaneando, te lo voy a decir una cosa, tiene un revólver por ahí, o una escopeta, porque aquí, a donde nos agarre la noche, ahí nos vamos a tener que quedar. Bueno, total que tuvimos que inventarnos, hacer de ahí para adelante algo que no estaba previsto. Tuvimos que mandar a una gente directo a Taguacita para que buscaran los carros. Nosotros seguimos con Pedro cargado hasta una estación de hidrométrica que se llama Las Palmas. Ahí pudimos cruzar y bueno, y pues tuvimos que esperar del otro lado los vehículos. Pero sí hicimos ese recorrido de la línea y ahí comprobamos que pues esa ruta era posible. Cuando llegamos preparamos unos informes sobre el asunto. El doctor Carlos Arriaga, que recorrió toda esa ruta con una rodillera, según me recuerdo, se reunió con nosotros. José María le dijo que preparara alguna documentación que nos permitiera hacer esa obra lo más rápido posible. Bueno, involucramos a los proyectistas originales del TUI 4, al doctor Méndez, al doctor Manuel Vicente Méndez y su grupo, y comenzamos a hacer el proyecto definitivo de este ramal a la siguiente idea. Como ustedes verán allí, de entre el embalse Taguasa y la estación de bombeo Taguacita, pues hay un tramo en amarillo. Ese tramo, eso es así porque lo colocamos con el diámetro del sistema TUI 4. De manera que cuando terminara la obra del TUI 4, nosotros estimábamos que 5 años, estábamos un poco pelados, esa obra ya estuviera lista. Pero de allí de Aragüita hasta Taguacita, 17 kilómetros, la tubería que se ve en color rojo, pues la tubería que se colocó fue 1,70 m de diámetro. De manera que así pudimos conectar
estas dos instalaciones y aprovechar Taguacita con su capacidad de bombeo de 4.000 litros. El doctor Carlos Arriaga preparó una documentación para una licitación en lo que llamamos una ingeniería dinámica, donde él, en base a su experiencia, colocó números aproximados por tramo de las piezas, de las alcantarillas, número de ventosas, descargas, piezas especiales, todo lo que en promedio se estimaba que iba a aparecer, y se dividió la ruta en 4 tramos. Estos 4 tramos se contrataron unas licitaciones separadas, donde cada empresa tenía asignado un tramo, pero el primero que llegara al encuentro de ambas seguía hacia adelante, de manera que ahí todo el mundo tenía que moverse rapidito, y así fue posible que esta obra entrara en servicio en el año 97. Me quería señalarle lo siguiente, ¿no? Aquí algo fundamental es que esta obra no tenía los recursos, y en un momento donde el barril de petróleo estaba a $12, nosotros, conjuntamente con el Ministerio del Ambiente, Hidrocapital fue capaz de poner los recursos a la velocidad que se requerían, y en esto tuvo un papel fundamental la ascendencia de José María, donde convenció al presidente, y a todo ese grupo logramos convencer a toda esa gente que tenía que ver con esta obra, que era la única obra de ingeniería hidráulica que se podía inaugurar antes del año 98. Y así fue que en el año 97, pues, se inaugura esta obra, donde tuvimos, por decir así, la suerte de participar desde su idea, desde su génesis. La génesis de esta obra es una idea de la operadora, de los que operábamos el sistema, que nuestra necesidad nos llevó a entender que había una posibilidad de traer agua a la ciudad de Taguasa, y así lo hicimos. Adelante, Yaide. Este grafiquito final a mí me gusta mucho, porque siempre dijimos, bueno, aquí el agua va a tener un encontronazo, porque por un lado va a venir bajando por gravedad por el río Tuy, y por otro lado va a venir subiendo también por gravedad, porque va a venir el embalse Taguasa, que está en una cota de agua normales de 140. Entonces, este relato de Taguasa, José María me dijo que era bien importante, y creo que así es, que nosotros le expliquemos a los muchachos que están participando con nosotros, y a todos los que nos asisten y nos acompañan, y todos esos amigos que siempre han estado resolviendo problemas en esta área, para entender un poquito más cómo nació y cómo esto se fue desarrollando como una obra que podemos darnos el lujo de decir que no ha tenido ningún accidente desde el momento que se inició. Lo que quiere decir que lo que se planteó, lo que se construyó, lo que se diseñó, pues quedó bastante bien. Bueno, muchas gracias. He terminado el relato por aquí. Le doy la palabra a Yaide. Gracias, profesor, de verdad, por esta ponencia durante el día de Quedaron hoy. 3 láminas. Yaide, ¿tú puedes pasar las 3 láminas finales? Seguro, ya lo voy a volver a compartir un segundo. Disculpa que se me pasó eso. Adelante. No la veo. Ok, vete a la lámina que tenías antes, Yaide, por favor. A las 6. Ok. Bueno, dale un clic, por favor. Bueno, ahora vamos a ver cómo entra Taguasa dentro de todo este sistema TUI 2, este complicado sistema TUI 2 que le lleva agua a la ciudad capital. Tenía toda esa infraestructura para llevar agua a la ciudad, pero la fuente no era suficiente.
Creo que Norberto perdió la conexión. Si quiere, pasa a la siguiente lámina, Eddie, por favor. Bueno, aquí tenemos una imagen de Google Earth en donde está Taguacita. Taguacita vista desde el sur. Aquí está el embalse de Taguacita y allá se ve el río Tuy al final con la tubería que viene desde Taguasa haciendo un puente tubo en Taguacita. Vamos a ver la siguiente. Esa misma foto ahora tomada desde el norte. Aquí pueden ver Taguacita, es un embalse muy chiquito, es una toma, es una derivación, y que tiene 4.000 litros de capacidad en capacidad de bombeo, y por lo tanto solamente opera mientras hay agua en Taguacita, lo que quiere decir que durante los meses de verano no enviaba agua al sistema. La siguiente. Sí, la siguiente, Eddie. Bueno, este es Taguasa, igualmente una imagen de satélite. Es un embalse grande, como les dije anteriormente, es un embalse, segundo embalse en tamaño del acueducto de Caracas y es la fuente efectivamente más importante del Tuy 2, aunque también es la más lejana. La siguiente. Y esta foto que fue el día de la puesta en servicio de Taguasa la queríamos poner porque fue una de las pocas veces que hemos podido nombrar un embalse con el nombre de un ingeniero en vida. Aquí está el ingeniero Pedro Pablo Aspuro Quiroga, que fue maestro de todos nosotros y que ese día estaba pues muy feliz, especialmente de acuerdo a sus propias palabras, porque sus nietos podían ver el embalse que se había construido y ese día precisamente el barril de Brent estaba en $12,70, lo que quiere decir que esta obra también deberíamos recogerla como un caso en el cual la escasez de recursos y una administración espartana, una administración transparente, hizo que una obra tan importante se pudiera construir. Y finalmente recordar que Norberto lo dijo, pero al final el trazado de esta tubería pasó por una selva al lado de un río muy importante y por lo tanto una obra de esa magnitud, 27 kilómetros para meter una tubería prácticamente de 2 metros de diámetro, se hizo sobre la marcha y en tales condiciones que permitió hacer una licitación que nos permitió también tener muy bajos precios en el desarrollo de la obra. Muchas gracias. Yo no sé si Norberto consiguió conectarse nuevamente. Gracias, si no, profesor. No se ha podido conectar nuevamente, lo estamos contactando. De acuerdo. Si quiere, yo le puedo hacer el quite mientras. Yo era su asistente en ese trabajo, entonces sé un poquito. Perfecto. Está ingresando. Muchas gracias, Merry. Bueno, gracias a ambos. Al profesor Norberto que pudo ingresar nuevamente, al profesor de Viana que pudo finalizar la conferencia con la presentación. En este momento, profesor Norberto, no sé si quiere agregar algunas palabras, pero antes, si no, vamos a dar inicio a la parte de preguntas y respuestas. No, yo creo que vamos a dar inicio a las preguntas, por favor. Okay. Si es así, efectivamente le invitamos a todos a escribir por el chat o levantar la mano para, bueno, que tengan la oportunidad de compartir con el conferencista, con el profesor Bauzón. Por aquí nos preguntan, Juan Carlos Martínez, ¿qué dificultades ocurrieron en la colocación de la tubería? Bueno, mira, que eso es una parte interesante porque en el relato yo les decía que había una parte que era muy complicada porque era un macizo que había que, por supuesto, rebajar las cotas. En esa parte nosotros tuvimos que hacer un trabajo de movimiento terreno muy importante, pero mira, en la mayoría del recorrido, pues nosotros por ese camino real que había, por ahí nos fuimos, era como una vega a unos 30, 40 metros sobre el nivel del cauce del río y ¿cómo se llama? Y nos fuimos por allí, después que pasamos Urapal, que era ese punto alto muy complicado,
volvimos nuevamente a una ruta que, por cierto, estaba marcada con unos BM para la construcción de aquella famosa carretera, autopista que iba a ser para Jiménez. Conseguimos esos detalles ahí en esa ruta, unos BM, unas laminitas de acero que estaban allí marcadas. Y bueno, por ahí hicimos todo el recorrido. Lo que pasa es que ese recorrido se hizo muy seguro porque se hizo con una vía de acceso y supervisión, que era donde se apoyaba la tubería. Y bueno, digamos, la conclusión de esto que le hicimos lo suficientemente bien para que no tuviera ningún accidente hasta los momentos, ¿no? Mucha maquinaria pesada, como todo. Muy bien. Yo quería añadir ahí, Eddie, que la experiencia y la capacidad del doctor Arriaga fue fundamental porque yo venía de la universidad con el conocimiento de cómo definíamos una ruta en forma clásica, y eso significaba hacer levantamientos topográficos y perfiles innumerables. Y bueno, ese trabajo iba a llevarnos un año completo poder entrar en esa selva. Y nada, solamente para recordar la memoria de ese ingeniero que todavía está con nosotros, pero que tiene gran parte del mérito, que nos dijo que él podía hacer una licitación con una estimación de cantidades de obras que estuvieran en el orden del 10-15%. Y eso fue muy valioso porque al final lo más importante era poder hacer una licitación pública, que participaran los grandes constructores de tubería del país y que pudiéramos instalarla en tiempo récord, como decía Norberto, con un sistema de premios y castigos. El que trabajaba más rápido se comía al otro. Y la única forma de hacer esa licitación en forma correcta fue con unas cantidades suficientemente bien hechas que le dieron confianza a 4 empresas distintas a construir su tramo, y a nosotros posteriormente a que las cantidades de obra que originalmente habíamos estimado efectivamente se cumplieron. Entonces sí, para nosotros fue todo un aprendizaje cómo construir. No es solamente poner la tubería, hay una carretera de servicio importante. Es decir, que la obra de una aducción significa hacer una vía a la cual al lado hay una tubería de ese tamaño. Y efectivamente, como dice Norberto, en un lugar tan intrincado y tan complicado como ese, ha pasado 25 años y afortunadamente no han tenido problemas de operación. Gracias, profesor. Aquí tenemos a un participante que se perdió por problemas de internet al inicio de la conferencia. Les recordamos que esta conferencia está siendo grabada y posteriormente la vamos a compartir en el aula virtual. David Montero dice que tiene una duda: ¿por qué se adelantó Taguasa a TUI 4? Bueno, porque Taguasa originalmente era parte del proyecto TUI 4. Se suponía que los dos embalses, el embalse de Cuira y el embalse de Taguasa, eran las fuentes que se iban a compartir y explotar para el sistema TUI 4, y esa obra estaba pensada como todo un conjunto. Es decir, el agua que iba a salir de Taguasa y el agua que iba a salir de Cuira iban a ir a una estación de bombeo gigantesca, la estación de bombeo más grande de Venezuela, y ahí se podrían enviar hasta 20.000 litros por segundo de este punto de la estación de bombeo hasta la planta de Cauarica. Entonces estaba asociado todo a un proyecto macro que era el TUI 4, y la virtud de nosotros fue poder separar Taguasa sin que eso fuera una solución excluyente. Por eso construimos inclusive el tramo hasta el puente de Aragüita en 3 metros, con el diámetro original del proyecto, pero de esta manera pudimos aprovechar Taguasa, que si se hubiera construido completo y no se hubiera pensado en esta solución, pues estuvieran sus aguas allí contenidas solamente para abastecer Guatire, Guarena y Caucagua, pero de ninguna manera hubiera podido llegar 1 litro de agua a la ciudad de Caracas. Gracias, profesor. Yais Flores pregunta: ¿cómo afecta o beneficia esta obra de Taguasita al sistema TUI 4? Y lo puedo relacionar a la siguiente pregunta de Rafael Guevara, que requiere como una explicación con más detalle acerca de la construcción de la presa. Bueno, con respecto a la construcción de la presa, seguro Rafael sabe mucho más que yo, pero es una presa, bueno, creo que tiene
unos 90 metros de alto el cuerpo de la presa. Fue una presa convencional. Ahí trabajó creo que la gente de Suramericana, pero es una obra que almacena 180 millones de metros cúbicos de agua de excelente calidad y que bueno, tiene la capacidad de salir de allí, como ya dijimos antes, por gravedad y llegar hasta la estación Taguacita. Esa represa que bueno, es un terraplén que se construyó, se comenzó mucho antes de que nosotros tuviéramos esta idea, tenía años construyéndose, pero muy lentamente. En los años anteriores apenas se salió de las fundaciones y en 2 años fuimos capaces de construir completamente el cuerpo de la presa, hacer la deforestación, construir la torre toma y por supuesto todas las conexiones de la presa para que el agua llegara a Taguacita, porque el secreto de la cosa estaba que en Taguacita teníamos instalado 4 bombas que cada una bombeaba 1000 litros por segundo y en la época de verano sobre todo, pues ahí se sacaba apenas 500, 800 litros, muchas veces había que parar todas las unidades porque no teníamos agua. Entonces, logramos con esto, con esa presa, meterle succión continua a la estación de bombeo. Todo el año la estación de bombeo puede bombear 4000 litros por segundo. Bueno, y esa es la segunda fuente de la ciudad capital en estos momentos. Muy bien. Diego Suárez pregunta, ¿fue complicado conectar la tubería de 1,70 metros a la estación de bombeo de Taguacita? Mira, lo que pasa es que la estación Taguacita queda exactamente al lado del río Tuy y nosotros tuvimos que pasar en un puente tubo para hacer esas conexiones al múltiple de succión de la estación Taguacita. Pero, bueno, una obra de ingeniería, vamos a decirlo así, convencional, unos diámetros muy grandes, porque una tubería de 1,70 m de acero, toda soldada, a lo largo de digamos, una trocha que hicimos lo suficientemente ancha para poder trabajar con los side-boom correctamente, para poder hacer todas las pruebas de soldadura y que esto además, digamos, cumpliera con las normas tanto de la exigencia del diseño como la exigencia de la inspección que comandaba Carlos Arriaga Galaví. Pues todo eso fuimos capaces de hacerlo en un tiempo muy corto, año y tanto. Lo que pasa es que el secreto estuvo en que la ruta por donde nosotros colocamos esa tubería ante las exigencias de ascendencia continua no podía tener puntos altos. Y esto hizo que la construcción fuera mucho más sencilla desde el punto de vista de las piezas y el punto de vista del número de codos, de manera que esta obra se pudo hacer rápidamente por estas características. Gracias, profesor. Mari Aguirre pregunta, bueno, tiene varias preguntas. Desde ese día hasta la actualidad, ¿se ha presentado algún problema con la manera en que fue construida toda la red, fugas, etcétera? ¿Se encuentra en funcionamiento normal el envase, las estaciones de bombeo hoy por hoy, exceptuando épocas de estiaje, como bien dijo el profesor José María de Viana? Y hace una última pregunta porque se adelantó a TUI 4 y esa ya sí la respondieron, profesor. Sí, mira, que no sepamos, esa línea no ha tenido ningún problema grave. Nosotros, una de las cosas que pusimos hincapié fue que esa agua era un agua de buena calidad, pero un agua cruda, la que se transporta por esa línea, y había que hacer una protección interna de esa adducción que, por cierto, eso era parte del programa que continuaba, pero lamentablemente nosotros salimos de Hidrocapital y más nadie se enteró del asunto, y eso es algo que tenemos pendiente. Sin embargo, pues esa línea no ha tenido ningún problema. Eso ha garantizado 4000 litros por segundo fijos a el sistema TUI 2 y el sistema TUI 1. Hoy en día, prácticamente el sistema TUI 1 y TUI 2 dependen exclusivamente de Taguasa, porque la toma del río Tuy está abandonada, fuera de servicio. El embalse de Lagartijo, pues, por algunas razones está constantemente vacío. No sabemos muy bien qué es lo que está pasando allí. Pero el caso es que la única fuente que abastece el TUI 1 y el TUI 2 en este momento es Taguasa. Y el TUI 3 que depende del sistema
digamos, Camatagua, Caujarito. Pero esto se ha convertido en la segunda fuente, una fuente muy segura, un embalse de muy buena calidad, que ha permitido además que la vida útil de los equipos de bombeo de Taguacita ha sido también muy larga, porque antes cuando trabajaba con Taguacita, pues esa agua tenía muchos problemas de turbidez altísima, en algunos momentos del año inmanejable, y con esto pues el agua que bombean esos grupos siempre es un agua de una calidad muy buena. Yo agregaría, sin embargo, ¿no, Roberto? Que eso convirtió en Taguacita de una estación más del sistema en una estación fundamental. Es decir, donde sí ha habido muchos problemas es que la disponibilidad de equipos en Taguacita ha sido precaria, y si usted no tiene capacidad de bombeo en Taguacita, no puede utilizar el agua de Taguasa. Y ustedes saben que recién hace unos meses hubo un accidente en Taguacita que refleja un poco que, siendo una estación tan importante, no está debidamente atendida, pues, ¿no? Entonces, para poder utilizar el agua de Taguasa, que es la más importante porque es un embalse importante en tamaño, es necesario que Taguacita esté operativo todo el tiempo. Inclusive, si usted tuviera grupos en reserva, usted podría tener más de 4.000 litros disponibles en la estación 21, porque la tubería de Taguacita después conecta directamente a la estación 21, o también a la 11, podría enviar agua hacia el Tuyuru también. Gracias. Tenemos una pregunta de Laura Torres. Taguasa se conecta al TUI 2, pero que también va a Guarenas, Guatire. No sé si me están escuchando bien en este momento. Sí, te escucho. Lo que pasa es que antes que entrara en servicio el embalse de Taguasa, el sistema Guatire-Guarena dependía de una obra de captación y un bombeo sobre el río que enviaba a la planta de tratamiento Taguasa. Pero luego que se construyó el embalse, se puso en servicio. Esta fue otra de las grandes ventajas que tuvo hacer esto, es que se pudo alimentar por gravedad del embalse de Taguasa la planta de tratamiento de Guatire-Guarena. Entonces, también se salvó ese problema, que era un problema también muy engorroso, el mantenimiento de esa estación de bombeo. Y del embalse de Taguasa, entonces recibe todo lo que es Guatire-Guarena por bombeo que va hasta todo ese conglomerado de lo que se llama Ciudad Fajardo, y también Caucagua. Caucagua por gravedad y por bombeo Guatire-Guarena. O sea que el embalse de Taguasa en estos momentos abastece al sistema TUI 2 y TUI 1, pero también abastece Guatire-Guarena y Caucagua. Gracias, profesor. Una pregunta de David Montero. Desde el punto de vista hidráulico, ¿cómo se manejó la gran diferencia de piezométrica entre Taguacita y Perdón, entre Taguacita y de bombeo, o se tuvo que generar la... Sí, profesor. No te escuché muy bien, pero ¿podrías repetir? Porque no te escuchó bien. Sí. Disculpen, desde el punto de vista hidráulico, ¿cómo se manejó la gran diferencia de piezométrica entre Taguacita y Taguasa? ¿Se aprovecha esta alta piezométrica en la succión de la estación de bombeo? Bueno, lo primero es que podemos quedar por encima de la cota de Taguacita, y con esa cota de 140 y el diseño que se hizo de tubería, pues la capacidad de conducción hasta la estación Taguacita era de 5.500 litros. Es decir, la línea de presión ahí nos permitía, con esas pérdidas de carga para 5.500 litros, para 5.500 llegar con la succión requerida a la estación de bombeo Taguacita. Digamos, en todos los cálculos nosotros teníamos que tener previsto cuál era el NPCH requerido de Taguacita
de manera que había que garantizar ese NPCH allí, cosa que se hizo con el diseño. Y bueno, y a pesar de eso, esa presión residual requerida en la propia estación, pues para niveles de 140 o más en el embalse Taguasa, podía conducir con gravedad hasta 5.500 litros por segundo. Gracias. El señor Mark Lansdell está pidiendo la palabra. ¿Puede activar su micrófono? Buenos días, felicitaciones, doctor. Buenísima obra, tan rápido, una tubería grande y largo, difícil de acceso, un logro importante para la cantidad. Vamos a hablar un poquito de la calidad de Taguasa. Es una represa de 90 metros y las últimas medidas que tuvimos relacionadas con la ampliación de la planta Taguasa para Guarena Guatire, agregando los filtros que faltaban, era de que el oxígeno se extinguía a los 4 metros. Y lamentablemente la torre toma tiene las válvulas cada 12. De manera que lo que nos llega a la planta de Taguasa en ese momento tenía muy alto hierro y manganeso. Entonces, yo creo que era porque no desmalezaron, no deforestaron el vaso antes de inundarlo. Entonces, esos metales siguen dando vuelta en el embalse, ¿sí? Y si mal no recuerdo, no hay en la represa una descarga de fondo independiente de la salida del acueducto, de manera que no se puede renovar el hipolimio, que podemos eliminar todos esos metales. En vez de aliviar por el cimacio, deberíamos estar aliviando desde el fondo para purgar toda esa materia orgánica y hierro y manganeso, y mejorar lo que nos llega hoy día a Cabarito no, ¿cómo se llama? La Guaidita. Que tengo entendido, José María de Viana se quejó el otro día de la calidad de agua que estaba llegando de Taguasa. ¿Qué me dice, doctor? Mira, primero te voy a hacer un recuento histórico, ¿no? Cuando estábamos en Taguasa y vimos la necesidad de hacer la deforestación, hubo una licitación y por cierto se la ganó la misma empresa que forestó el embalse de Guri. Y te hago esta anécdota porque es muy curiosa, porque estos señores, cuando llegaron a hacer la deforestación, armaron una barcaza gigante y sobre esa barcaza pues montaron todas las cosas que tenían que llevarse para comenzar a deforestar desde, digamos, de aguas arriba hacia la presa. Estos señores cuando estaban saliendo con todos esos pertrechos, nos dijeron que más o menos en un mes deberían estar regresando a buscar otras cosas. Resulta que se presentaron a los 2 días, porque cuando llegaron a hacer esa deforestación a las cabeceras del Taguasa, pues le salieron unos cuantos tigres y se tuvieron que regresar para embarcar unos cazadores y una gente bien armada para poder hacer la deforestación. Y te digo esto porque de que no se deforestó es absolutamente falso. Ese embalse se deforestó completo de las 150 para abajo. Lo que pasa seguramente, Mark, y te agradezco mucho la pregunta, es que la torre toma no está operando correctamente, pues los planes de carga de fondo, como tú dices, probablemente tampoco, y bueno, pues seguramente hay una acumulación allí de materia orgánica y de otro tipo de cosas que se han venido descomponiendo y haciendo que el agua tenga algunos problemas de calidad. Pero efectivamente ese embalse se deforestó y bueno, y Torre Toma yo creo que es una obra también muy importante. Tiene como 90 metros de altura la Torre Toma y bueno, creo que el problema debe ser con que no se puede operar la toma selectiva como ese correcto, o algún problema de operación. También puede haber algún problema que nos hemos visto en ese momento. Pero realmente el agua de ese embalse siempre nos pareció un agua muy, pero muy buena.
Gracias. El señor Luis Miguel Suárez quiere tomar la palabra. ¿Puede desactivar su micrófono? Todavía no le escuchamos, señor Suárez. Mientras el señor Suárez va desactivando el micrófono, ¿hay alguna otra pregunta que la quieran escribir por el chat? Ya lo logré. Perfecto. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. ¿Me escuchan? Perfecto. Adelante, Luis Miguel. Lo escuchamos Perfecto. bien. Ahora sí. Hola, saludos a todos. Muy buena tu conferencia, Norberto, te felicito. Yo quería aclararles algo sobre la torretoma de Taguasa. Lamentablemente, la torretoma de Taguasa no tiene descarga de fondo. Es que no hay que confundir lo que es una descarga de fondo con una toma baja en la torretoma. Normalmente en las torretomas, en las tomas para acueducto, debe haber una toma para el agua potable que va a la planta de tratamiento, que son las diferentes ventanas que van en las torres a diferentes alturas, ¿no? Y que se debe operar una sola donde se obtenga el agua de la mejor calidad. Pero aparte, debe salir un conducto separado del de toma, que es la descarga de fondo. En Taguasa, lo que hay es que hay una sola tubería que sale del fondo de la torretoma, y aguas abajo de la presa se bifurca, y esa bifurcación es lo que se le llama la descarga de fondo. Por eso no es descarga de fondo. Eso o sea, tendría que ser un tubo aparte con una entrada aparte, ¿no? Y entonces no se puede aplicar ese principio de que todos los excedentes de agua, que en Taguasa son bastante frecuentes. Yo hace mucho tiempo que no voy a Taguasa, pero yo cada vez que iba a Taguasa estaba aliviando y aliviando duro. Toda esa agua, en lugar de estarse botando por la superficie, el aliviadero de superficie, que es agua clara, agua de la mejor calidad, se debiera estar botando por una descarga de fondo que no existe, limpiando el epilimnio, lo que habla Mark, limpiando el fondo del embalse y descargando esa agua de muy mala calidad que se presenta en esa franja inferior del embalse. Eso es todo. Gracias. Gracias, profesor. Tenemos otra pregunta por el chat. Datsi Guerra nos pregunta ¿qué fue lo más difícil de este proyecto? Lograr que todo se diera, los retos de trabajar contra el tiempo, obtener los fondos para lograr que todo fuera posible o los retos desde el punto de vista de la ingeniería. Bueno, mira, qué pregunta tan pertinente, porque convertir una idea esta en una realidad en menos de 2 años implicaba ser muy, pero muy eficaz en muchos frentes, porque la idea no tenía ninguna validez primero si no era capaz de convencer al alto gobierno. Lo primero fue convencer al alto gobierno, además con unas razones muy sencillas que permitían que estos señores entendieran. Lo segundo es que fuera atractiva políticamente para que el gobierno dejara hacer algunas cosas y le metiera, digamos, todo el esfuerzo a Taguasa. Desde el punto de vista técnico, yo creo que la gran ventaja fue que aquí hubo un acopio de la mejor ingeniería venezolana del momento, entre los proyectistas, los inspectores, los constructores. Y hubo un motor fundamental que fue la alta gerencia de Hidrocapital, que fue capaz de convencer a todo el mundo que esta era la única obra que se podía hacer para sacar de ese marasmo que teníamos la empresa hidrológica más grande de Venezuela, porque nuestra fuente en ese momento estaba muy restringida. Teníamos que estar haciendo magia para mejorar la situación dentro de la ciudad capital, y esto permitió que nosotros cambiáramos el nivel del servicio de una forma tremenda. Cuando tú logras unir todas estas cosas, entonces esa magia de la ingeniería se convirtió en una realidad y le pudimos entregar aquí a 5,5 millones de habitantes 4.000 litros por segundo de agua para que pudieran disfrutar de ese beneficio que al final es mucha salud.
Por eso que creo que es importante cuando uno ve una obra de ingeniería, cuando uno ve un logro de esto, entenderlo de la A hasta la Z y saber que si alguna de las cosas que hay que hacer ahí en tándem, todas juntas, todas con un gran esfuerzo, conocimiento y además vamos a decirlo así, con un único objetivo. El objetivo ahí fundamental era que la obra se pusiera en servicio. Y fue una obra muy barata, muy rápida, muy ordenada, y bueno, y el tiempo ha dicho que además la construimos lo mejor posible, porque por ahí hasta ahora, espero no empavarla, no se ha registrado ningún accidente. Gracias, profesor. Por el chat no tenemos más preguntas. Yo quería agregar, Eddie, sí, perfecto. que en el caso de Taguasa, ahí valió mucho que teníamos prestigio de ejecutores eficientes. Yo les quiero contar que cuando nosotros llegamos a Hidrocapital había solamente 2 líneas por el TUI 2, por el TUI 3, perdón, y nosotros nos tocó la terminación de la estación de bombeo Mamonal y la puesta en servicio de la 3ª línea, lo que significaron 3.000 litros más para la ciudad de Caracas. Eso se hizo muy pronto, pues ya para el año 93 estábamos en esa situación haciendo pruebas de golpe y ariete. Entonces, efectivamente hubo que convencer a muchas personas y detrás de eso era muy importante que tuvieras credibilidad. Y la credibilidad en el mundo profesional se establece con hechos, con cosas que tú hagas y que no hables tanto, sino que las hagas. Entonces, efectivamente, fue un proceso muy complicado de convencer y yo solamente quería comentarles que el presidente de la República nos exigió que termináramos antes de que él terminara su periodo, pues como todo presidente quiere hacer. Pero además eso, en el caso de esta obra, yo visité con el presidente, los dos solos, esa obra en 4 oportunidades distintas de manera silenciosa, porque él quería darle seguimiento a la obra y en cada viaje se ponía más contento porque la obra estaba en proceso, pues la obra estaba en desarrollo. Si nosotros no hubiéramos tenido credibilidad como ejecutores, pues nadie nos hubiera ayudado en esto, porque era algo, la primera impresión que la gente tenía cuando le explicábamos lo que hoy explicamos aquí en la conferencia era de incredulidad, de que eso no se podía hacer, de que iba a ser muchísimo más costoso, que los costos iban a desbordarse. Y efectivamente eso conseguimos porque tuvimos credibilidad. Por supuesto, el día que se puso en servicio estábamos mucho más contentos que nunca porque efectivamente estábamos demostrando que las cosas podían hacerse en tiempo récord, con transparencia, sin que hubiera escándalos administrativos, con muy poquita plata, pero en forma correcta. Pues yo creo que eso es lo más importante a compartir con ustedes en el día de hoy de esta obra tan poco conocida y que, bueno, jamás hubiésemos imaginado nosotros que 25 años después el TUI 4 no estaba en funcionamiento. De verdad que fue providencial para la ciudad haberlo construido de la forma que se construyó, porque después la siguiente generación de gerentes en Hidrocapital, bueno, se gastaron 1.100 millones de dólares en el TUI 4 y no tenemos nada construido, porque que son de los ejemplos y tenemos el país lleno de obras de esa naturaleza, es decir, obras inconclusas, obras que no se hicieron en tiempo, obras que costaron 3 y 4 veces más de lo presupuestado. Y yo lo que creo que es bueno que recordemos que el país no era así y que hay un ejemplo muy importante en la conexión de Taguasa a Taguasita, porque una obra importante hecha con criterio técnico y con probidad administrativa pudo hacerse en tiempo y a un costo adecuado. Muchas gracias. Gracias, profesor. Tenemos 2 preguntas más y un comentario. Tony Mendible, con relación a TUI 4, ¿hoy día es mejor volver a la propuesta original del proyecto? No, lo que pasa es que la TUI 4 original hay que construirlo, porque lo que sí queda claro es que el aprovechamiento que hemos hecho de Taguasa no utiliza los 9.000 litros que regula ese embalse,
sino que en el sistema que tenemos por aprovechamiento por gravedad, como Norberto explicó, solamente utilizamos la regulación del tramo superior del embalse. Ese embalse tiene mucha mayor capacidad. La forma de aprovecharlo es que funcione en conjunto con Cuira. Entonces, el TUI 4 hay que construirlo. Repito otra vez, jamás hubiésemos imaginado, y menos dentro de una bonanza petrolera como la que tuvimos, que nosotros a esta altura no tenemos ni construida la estación de bombeo, ni tenemos el tramo de alimentación de alta tensión, ni tampoco está construido el embalse de Cuira. Pues, pero efectivamente la agenda de construir el TUI 4 está pendiente, aunque no es lo primero que hay que hacer, pero esa agenda está pendiente porque si no se construye el TUI 4, el embalse no se utiliza totalmente, sino solamente 4.000 litros de los 9 que regula. Gracias, profesor. Sí, una cosa para complementar allí, Yeide, que todo lo que se hizo de esta solución Taguasa no colide, no tiene, o sea, no perjudica para nada la solución final, porque tomamos en cuenta que el TUI 4 como un todo, y por eso es que los primeros 8 kilómetros de tubería son de 3 metros. Por supuesto que el embalse de Taguasa es el mismo que estaba planteado originalmente. Y bueno, lo que pasa es que hay que terminar de construir el sistema TUI 4. Digamos que el proyecto y lo que se hizo en ningún momento van a ocasionar problemas porque estaba pensado como parte del sistema TUI 4 total. El asunto es que si no se hubiera hecho, estuviéramos esperando todavía con el agua del TUI 4 por ahí almacenada en algún lado, pero sin ninguna utilidad. Gracias, profesor. Valesca Maldonado, me llama la atención que hablan de la buena gerencia y administración. ¿Qué medidas implementaron en este caso, dado que los recursos económicos no eran tan elevados para ese momento? Bueno, lo que pasa es que Hidrocapital asumió un reto muy importante que estaba quizá fuera de su ámbito, y ese reto fue primero, bueno, tener la idea del proyecto, después desarrollar la ingeniería del proyecto. Esa ingeniería de ese proyecto prácticamente la desarrollamos toda en la empresa operadora. Por eso es que cuando el que opera y está claro cuáles son sus necesidades, participa, pues yo creo que siempre eso es parte del logro. Y el hecho de que la empresa operadora haya sido la que de alguna manera impulsó la obra y después al final inclusive tuvimos que terminar de pagar parte de la construcción de la obra, eso es la consecuencia de una buena gerencia de Hidrocapital que fue capaz de tener recursos inclusive excedentes para poderlos aplicar en esta obra que era muy importante para la misma empresa. No, yo quería solamente añadir allí que hay un elemento muy importante, que nosotros teníamos 7 años en Hidrocapital, que habíamos pasado por 3 gobiernos distintos, que durante el gobierno del presidente Caldera habíamos tenido varias diferencias con el gobierno. De hecho, nos tocó, sin nosotros saberlo, le cortamos el agua a la casona porque no pagaban, y entonces tuvimos un conflicto muy temprano, pues recién el presidente estaba. Pero allí yo quiero decir que no solamente en el gobierno del presidente Caldera, en el gobierno del presidente Pérez, en el gobierno del presidente Ramón J. Velázquez, había un enorme respeto técnico hacia la gerencia de Hidrocapital. Teníamos una junta directiva plural con directores externos de mucho peso, y efectivamente ahí había un enorme poder para garantizar que el proceso de contratación fuera totalmente transparente. Yo recuerdo que la licitación de esa tubería, cuando la hace el Ministerio del Ambiente, están bajo los lineamientos que habíamos definido nosotros para garantizar una competencia feroz entre los fabricantes de tubería que veían con muy buenos ojos poder construir esas tuberías. Y luego, una cosa que dijo Norberto, en todo el camino, a pesar de que la iniciativa estaba en los operadores, teníamos un soporte de la ingeniería de consulta venezolana del momento absoluto. Eso quiere decir que prácticamente todas las oficinas de ingeniería estaban trabajando en apoyo a ese proyecto. De hecho, el proyecto de hidráulica la hace Caltech, que es
que ellos habían trabajado en el TUI 4 y por lo tanto estábamos totalmente, entonces había un enorme crédito a la ingeniería venezolana. Y bueno, lo otro que sí quiero decir es que tanto la presa como la tubería se hizo totalmente con ingeniería venezolana, costumbre que se rompió muy pronto después, porque cuando tuvimos el accidente del Guapo, ya para ese momento empezaron a aparecer unas empresas brasileñas de las cuales teníamos muy mal recuerdo, además. Pero de ahí en adelante, el resto de las presas del país estuvieron en manos de consorcios internacionales, cuando en Venezuela teníamos muchos años en que la ingeniería venezolana había podido desarrollar las obras hidráulicas fundamentales. Gracias, profesor. Tenemos dos comentarios y, bueno, varios comentarios de agradecimiento de Germán Uzcategui. Norberto, excelente conferencia, donde resumes todos los aspectos de construir una obra de manera eficiente en tiempo mínimo y en un país sin recursos. Esta obra le salvó el abastecimiento a la Caracas del siglo XXI. Te felicito. María Viana, gracias, excelente conferencia. Felicitaciones, Norberto, y a todos los participantes. Laura Torres, gracias, profesores. Muy enriquecedor el conversatorio, y la presentación. Ya aquí entonces estaremos cerrando con nuestros participantes el bloque de preguntas. Profesor Norberto, algunas ya palabras de cierre. Bueno, lo que quisiera es transmitirle bueno, sobre todo la nueva generación, que cada compromiso de ingeniería incluye unas cosas que no se ven, y eso tiene mucho que ver con los aspectos humanos de los que motivan, los que motorizan, los que están alrededor del problema y se lo toman como algo personal, algo que tienen que resolver para las comunidades, en este caso para una población muy numerosa como era Caracas. Todos estos, digamos, estos personajes que participaron en esta obra, yo diría que están hoy en día presentes. Todos ellos creo que están dando clases en esos módulos que se le están dando a los alumnos. O sea que esa experiencia que llena de virtudes, bueno, pues está a la orden de estos alumnos. Y una cosa fundamental en todo esto de hacer obras en el menor tiempo, con los recursos limitados y digamos, con una presión del servicio encima, que todo eso tiene que ver con que la gente que esté al frente de esa actividad esté bien organizada, que además los liderazgos estén bien alineados y que van a aparecer, como aparecieron, momentos de mucha controversia, donde la gente pensaba que esa no era la solución, pero definitivamente cuando los argumentos son los correctos, cuando además tienes cómo comunicarlos y eres capaz a través digamos, de la experiencia de haber ejecutado cosas parecidas, llegar a este feliz término. Esa es una de las obras que conforman uno de los acueductos más importantes de América Latina. Y bueno, para nosotros siempre fue un orgullo haber puesto ese granito de arena para que Caracas tuviera esa nueva fuente disponible. Muchísimas gracias a todos. Se les aprecia. Muchas gracias. Gracias, profesores. Gracias, participantes. Nos vemos en una próxima conferencia. Saludos a todos y feliz tarde. Hasta luego. Gracias.